Vamos a No, resolver. Bueno, dime. no, o sea, duda como tal, no, o sea, la verdad, a mí lo que se me dificulta es cuando yo voy a hacer la gráfica, Ujú. eh, me cuesta trabajo colocar el plano cartesiano para poder lograr el ángulo de 90 grados. Bueno, Entonces, ahorita como que tratamos no de. sé para dónde coger, si para la derecha, para la izquierda, entonces me equivoco mucho en eso, sí se me dificulta esa parte. Vamos a hacer el taller. En el taller vamos a hacer unos problemas tipo y allí usted me hace la pregunta, ¿vale? Bueno, en el taller, ojo con esto, esos talleres deben imprimirlos para que los tengan allí, los rayen, trabajen con ellos. Causas del movimiento. ¿Listo? Vamos a empezar con problemas de acá, causas del movimiento. ¿Listo? Uno, digamos, en este caso, lo que está preguntando Graciela sería el problema número 2. ¿Será ese el problema que usted está preguntando, niña? Sí, profe, sí. Bueno, entonces vamos a tratar de resolver el número 1 y el número 2. ¿Listo? Eh, Ustedes tratan de resolver el resto. Vamos a ver el número 1. Póngale cuidado la solución del número 1. Eh, Suponga condiciones ideales. Cuando nos hablan de condiciones ideales, nos están diciendo de que no hay rozamiento. Condiciones ideales, no hay rozamiento. Entonces tenemos dos cuerpos suspendidos, el número 1 y el número 3 y el número 2. ¿Listo? Ojo que aquí no hay una secuencia en la numeración de los cuerpos. El número 1, el que está al lado izquierdo. El número 3, vamos a hacerle aquí 1, 3 y este sería el 2. Lo que tenemos acá debería ser 1, 2, 3 y es 1, 3, 2. El 1 y el 2 están suspendidos, ¿ya? El 1 y el 2 están suspendidos. El número 3 es el único que está en contacto con la superficie horizontal. Entonces miren el problema, lo sencillo y lo que nos plantea. Dice, suponga condiciones ideales. ¿Qué significa condiciones ideales, muchachos? Que el rozamiento entre el cuerpo que está en contacto, que es el número 3, con la mesa es igual a 0. Esa es una condición ideal, ¿ya? ¿Qué aceleración tiene el sistema? Entonces, ojo con esto. El problema que se plantea de forma típica es el siguiente. Por favor, apúntenlo para que nos quede como una pequeña tarea y lo vamos a presentar sin mandarlo a la plataforma. Lo vamos a resolver para dentro de una semana. Miren, aquí yo les voy a hacer el enunciado. Miren si hay alguna parte que esté blanco, todo la página para escribirlo. Vamos a escribirlo aquí. ¿Ya? Entonces, supongan, este caso, ¿ya? Supongan un cuerpo de masa M1, 10 kilogramos, unido a un cuerpo de masa M2, 20 kilogramos. Y este está unido a un cuerpo de masa M3 de 30 kilogramos. ¿Listo? Resulta de que este sistema, este trencito, está jalado aquí a la derecha por una fuerza de 100 newtons. ¿Listo? Entonces, copienlo por favor y hacemos la pregunta de una vez. Le pueden llamar a este M1, al siguiente M2 y al siguiente M3. Jalados por una fuerza de 100 newtons. ¿Les quedó claro? ¿Lo están copiando, mejor dicho? Sí, profe, estoy copiando. Sí, sí, Bueno, profe. entonces un momentico yo voy a poner, ahí quedó en blanco la pizarra. Entonces, bueno, volvamos a plantearlo, ¿no? Tenemos un cuerpo de masa M1 pegado con un cuerpo de masa M2 pegado con un cuerpo de masa M3. Ahora, ¿por qué motivo hacemos este problema, muchachos? Porque este Profe, problema, dime, profe, yo tengo una pregunta. sí. Si, un ejemplo, si ese cuerpo de masa 3 no estuviera sobre la superficie y no que estuviera colgando, ¿la fuerza no sería la de la gravedad? Sí, O sería la misma de 100 newtons? si quiere ahorita lo planteamos.
Porque cuando los Listo. problemas los hacemos hipotéticos, resolverlos así en el aire a veces se cometen errores. Listo. Bueno, entonces, ¿por qué se pone este problema, muchachos? ¿Y por qué se pone para que ustedes lo resuelvan? Resulta que este es un problema típico, sale en las pruebas Saber Pro, sale en las pruebas, ¿cómo se llaman? Las pruebas de estado, ¿ya? Lógicamente no tan complejo, pero sí participa del problema. Vamos a resolverlo nosotros de una manera compleja y le vamos a dar el dato completo. Entonces, ¿por qué motivo se pone el problema siempre? Porque este trencito es de la vida cotidiana y ustedes lo pueden aplicar para resolver un problema. Un problema en la fábrica, un problema en la escuela, un problema en el colegio, en el cual ustedes jalan el primer cuerpo y llenan los cajones. Esto los llenan con material, ¿ya? Ahora, ¿qué sigue de acá? Que el coeficiente de rozamiento entre el piso y cada uno de los cuerpos es 0,1. ¿Listo? Ese es el coeficiente de rozamiento. Entonces nos piden encontrar la aceleración del sistema. Yo quiero que aprendamos a resolver este problema y lo evaluamos en el examen final de una forma que ustedes, digamos, no les quede complicado la respuesta. Es importante que sepan que en el examen final no vamos a hacer desarrollos largos, únicamente vamos a la respuesta. Entonces vamos a hacer una evaluación por competencias, entonces ustedes tienen que ser muy prácticos en lo que van a responder, pero sí tienen que ayudarse del lápiz y del cuaderno para poder llegar a la respuesta. Voy a hacer caso de lo que dijo Graciela, que el tiempo era muy cortico, le vamos a dar más tiempo para esto. ¿Soy claro hasta allí? Señor. Bueno, me van respondiendo para yo poder seguir, ¿listo? Copiaron el diagrama del problema. Entonces tenemos un tren de 3 vagones. El vagón número 1 tiene una masa de 10 kilos, el número 2 de 20 kilos y el número 3 de 30 kilos. ¿Listo? Ustedes después van a ver de que eso lo pueden extrapolar y decir el primer vagón es de 1 tonelada, el segundo de 2, el tercero de 3. Pueden llevarlo a la vida real a cualquier valor. Empecemos con las preguntas. La pregunta fundamental del problema es ¿cuánto vale la aceleración del sistema? Y le preguntan a uno, bueno, ¿por qué del sistema? ¿Será que el cuerpo de masa M3 tiene la misma aceleración del cuerpo de masa M2 y la misma del cuerpo de masa M1? ¿Las aceleraciones son las mismas? ¿Ustedes qué opinan respecto a esa pregunta? No, profe, son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque el peso es diferente de cada uno de los cuerpos. Pero los pesos van en el eje Y y la aceleración va en el eje X. No podemos sumar las dos direcciones. Por ahí tenemos como un pequeño error de fondo. No ni siquiera de forma, de fondo. Una pregunta. ¿Será que el cuerpo M3 va más rápido que el cuerpo M2? ¿El cuerpo M2 va más rápido que el cuerpo M1? Se supone que estas cuerdas que hay aquí son inextensibles. ¿Qué significa que sean inextensibles? Que no son como los cauchos, que el caucho estira y se encoge, que el resorte estira y se encoge. Las cuerdas son inextensibles. Una condición que habíamos puesto la vez pasada es que las cuerdas únicamente sirven para jalar. Usted con una cuerda no puede empujar, solamente puede jalar, ¿ya? Entonces, fíjense que nos pide la aceleración del sistema. La aceleración del cuerpo 1 es igual a la aceleración del cuerpo 2, es igual a la aceleración del cuerpo 3. No podemos pensar de que el cuerpo que va adelante va más rápido que el cuerpo que va en la mitad y va más rápido que el cuerpo que va de último. Todos se mueven de la misma forma. O sea que si el cuerpo, el primero, se desplaza 1 metro, el segundo también se desplaza 1 metro, el tercero se desplaza 1 metro, en el mismo tiempo. Y esa relación distancia-tiempo, como es la misma para los 3 cuerpos, hace de que la aceleración sea igual. ¿Cuándo cambiaría la aceleración? Cuando las cuerdas se pueden estirar como un caucho. Entonces, si ellas se estiran y se encogen,
empiezan a haber cambios de velocidad y aparecen aceleraciones diferentes. En este caso, la aceleración es la misma. ¿Cómo encontramos la aceleración? Entonces, voy a empezar con el punto número 1. Ojo con esto. Se hace un diagrama de cuerpo libre para cada uno de los cuerpos. ¿Ya? Un diagrama de cuerpo libre. Entonces, empecemos. El cuerpo número 1. Número 1. Veamos. Entonces, el cuerpo número 1. Lo tenemos aquí. Colocamos aquí. Ah, ya. Se me borró toda la pantalla, pero volvamos a hacer. Ya. Le control Z, profe, de pronto la coge. No, pero ya. Es que iba a borrar una parte y borré todo. Entonces quiero nada más tener un pedacito. ¿Listo? Entonces, bueno. Pero ahí tenemos básicamente lo que veo. Entonces tenemos el cuerpo 1. El cuerpo 1 es... ¿Cuáles son las ecuaciones? El diagrama de cuerpo libre para el cuerpo 1. Entonces escribimos 1, números romanos. ¿Listo? Entonces decimos, este es el cuerpo 1. ¿Qué fuerzas actúan sobre el cuerpo 1? Primero, su peso. M1G. Segundo, la normal. N1. Y como tercero, la tensión T1. ¿Listo? Como el cuerpo se mueve hacia adelante y dicen de que existe un rozamiento entre los cuerpos y la superficie hacia atrás, actúa una fuerza de rozamiento que vamos a llamar fuerza de rozamiento 1. ¿Listo? Este sería el diagrama de cuerpo libre. ¿Cuáles son las ecuaciones del movimiento? Si el cuerpo se mueve hacia adelante, significa que la fuerza, que es la tensión 1, es mucho más grande que la fuerza de rozamiento 1. Y es capaz de contrarrestar la fuerza de rozamiento 1 y le queda un poquito de fuerza para seguirlo moviendo hacia adelante. Entonces tenemos la primera ecuación, T1 menos la fuerza de rozamiento 1 es igual a la fuerza resultante. Entonces uno dice, bueno, ¿pero qué es fuerza resultante? ¿Ya? Hagamos de cuenta de que la tensión T1 es de este tamaño. T1 es de este tamaño, que tenga, digamos, 4 cuerpos, y que la fuerza de rozamiento sea de este tamaño, que tenga 2 cuerpitos. 2. Lo vamos a hacerla correctamente. Que la fuerza de rozamiento únicamente tenga este valor de 2 unidades. Entonces, ¿cuánto vale la suma de T1 más la fuerza de rozamiento? Eso nos dice, T1 más la fuerza de rozamiento me daría una fuerza igual a 2 cuerpos en esta dirección, y a eso le llamamos fuerza resultante. El movimiento de los cuerpos siempre se da en dirección de la fuerza resultante. Como esta es la fuerza resultante, es el producto de masa 1 por aceleración. No vamos a colocar aceleración 1 porque todos los cuerpos tienen la misma aceleración. Entonces, esta sería la ecuación número 1. T1 menos fuerza de rozamiento 1 igual a M1A. ¿Cuál sería la otra ecuación de movimiento? En el eje Y, el movimiento no es ni hacia arriba ni hacia abajo. O sea que la normal 1 menos M1G es igual a 0. Entonces tenemos las dos ecuaciones de movimiento y el diagrama de cuerpo libre. Ahora, ¿hasta dónde se evalúa el problema en el examen final? Hasta aquí. ¿Ya? Si, digamos, en el examen final la pregunta es llegar a la respuesta valdría 20% y el planteamiento de hacer el diagrama y escribir las ecuaciones el 80%. Si la pregunta únicamente es plantear el problema, escribir el diagrama, hacer el dibujo de las puertas y escribir las ecuaciones valdría el 100%. Copienlo, por favor, y me hacen preguntas de una vez. Vayan haciendo las preguntas. Pero si alcanza a ver los diagramas. Sí, eso se lo estoy viendo. Ah, bueno. ¿Los comprende o tiene alguna duda hasta allí? Pues por ahora no tengo dudas. De pronto cuando Bueno. ya entre al tema como tal, al ejercicio, de pronto sí me... Pero ya entramos al ejercicio.
No me diga que usted no Sí. hace el ejercicio. Este es el ejercicio. Bueno, entonces, Vivian, ¿tiene alguna duda? Por ahora no, profe. Bueno, Graciela. No, señor. Bueno, pues ya está muy bien. O sea que si esto lo ponemos en el examen final, todos sacamos 5. Ya me está poniendo muy contento. Pues quién sabe, quién sabe. No, señor, ¿quién sabe más o menos? Y más por menos da menos. Más por menos da menos. Bueno, listo. Ustedes tienen que ser perfeccionistas, muchachos. Ustedes son de 5, de 5, 5 en todo. No me pueden fallar ahora. Profe, ¿y cuándo es el parcial? ¿En 15 días? Sí, en 2 semanas. La última clase de ustedes es el 23 y aquí no podemos darnos el lujo de hacer más clases, ni, ¿ya? Sino lo que tenemos que ser como muy puntuales con el horario. Listo. Entonces, bueno, miren lo que vamos a hacer. Ahora, vamos a analizar la masa número 2. O sea que nos vamos a concentrar en esta masita de acá. En esta de aquí. ¿Listo? Como no tengo la forma de tener las ecuaciones del número 1, por favor ustedes ahora me las recuerdan. Vamos a la masa número 2. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre la masa número 2? Entonces la dibujamos aquí. Me faltó colocar, y pues lo voy a poner aquí, me faltó colocar masa 2 igual 20 kilogramos. Me faltó colocar el valor de la masa 1 allá, ¿cierto? ¿Qué fuerzas actúan sobre la masa 2, muchachos? ¿Qué fuerzas actúan? ¿Ya? La de la gravedad, profe. Por eso, recuerden que la fuerza de la gravedad es el peso. La gravedad es una aceleración. Entonces tengan presente eso. Entonces, primero el peso. Muy bien. ¿Cómo escribimos el peso? M2G. Y automáticamente aparece la normal. Normal 2. ¿Listo? ¿Qué otras fuerzas actúan sobre él? Estamos hablando de este cuerpo. Este cuerpo se siente tirado hacia atrás por la tensión 1 y jalado para adelante por la tensión 2. Entonces tenemos aquí la cuerda número 1 y aquí la cuerda número 2. ¿Listo? Entonces, otras dos fuerzas. Primero, la tensión 2. ¿Ya? Que es la cuerda que une la masa 3 con la masa 2. Hacia atrás actúa, vamos a hacerla aquí arriba, la tensión 1 y también actúa la fuerza de rozamiento 2. Ahora, ¿hacia dónde se mueve el cuerpo? Entonces nosotros decimos, el cuerpo se mueve en la dirección de la fuerza resultante. Por lo tanto, la tensión 2 tiene que ser más grande que la tensión 1 sumado con la fuerza de rozamiento 2. Entonces, ¿cómo me queda la ecuación número 1? La ecuación número 1 me queda tensión 2 menos tensión 1 menos la fuerza de rozamiento 2 es igual a una fuerza resultante. Y la fuerza resultante es el producto de masa por aceleración, es igual a M2A. La ecuación número 2 me quedaría normal 2 menos el peso, aquí me comí uno, menos el peso es igual a 0. ¿Para qué se utiliza la ecuación número 2? Vamos a tratar de resolver algo aquí antes de continuar. Si el problema únicamente pregunta el concepto de desarrollo y ustedes hacen el dibujo o lo identifican en el programa, en el problema, en el computador, identifican el dibujo, identifican bien las ecuaciones, tienen 5. No estamos pidiendo que la resuelvan. ¿En qué consiste la tarea que les voy a dejar? En resolverla. Pero entonces eso está acá entre nos y ustedes me van a decir en una semana, Fernando, la aceleración de ese sistema vale tanto. Y por ese valor que ustedes me den, les doy un punto como si hubiéramos presentado un quiz. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a hacer ahorro para el examen final y todo lo que ustedes presenten lo calificamos. ¿Ya? Entonces, esa va a ser la tarea. Ahora, ¿por qué se hace la ecuación número 2? Miren, porque aparece por aquí la fuerza de rozamiento. ¿Qué es fuerza de rozamiento? Fuerza de rozamiento es coeficiente de rozamiento multiplicado por normal. Como es la fuerza de rozamiento 2, entonces ese es coeficiente de rozamiento que es el mismo para todos multiplicado por la normal 2.
¿De dónde sale la normal 2? De la ecuación número 2. Entonces, de la ecuación número 2 se saca que la normal 2 es igual a M2G. Pregunta, ¿conocemos la masa 2? Pilas con lo que estoy preguntando para que vayan respondiendo así Profe, como sí la ajustan. conocemos. ¿Conocemos 20. la gravedad? Entonces, Sí, conocemos señor. la normal 2. Si conocemos la normal 2, como conocemos el coeficiente de rozamiento que es 0,1, entonces encontramos la fuerza de rozamiento 2. O sea que este término es conocido. ¿Listo? Tómense un minuto para que copien las ecuaciones. Y el diagrama, ¿no? Quiero que apunten allí en los datos que están tomando hasta dónde vale el 80% el desarrollo del problema. Porque si vamos a realizar un examen, únicamente vamos a preguntar por esa parte. Si estamos interesados en encontrar la respuesta, que para mí es muy complejo hacerlo en un examen virtual, entonces tendría otro valor. La respuesta tendría 20% y el planteamiento del problema 80%. Me dan una ceñita cuando terminen. Me hacen una ceñita cuando terminen. Yo ya, profe. ¿Ya? Vivian. Ya copié, profe. Ah, bueno, porque no me dicen para yo poder continuar. Entonces, Qué ahora pena. vamos a hacer el caso para el cuerpo número 3. ¿Listo? ¿Cuánto, qué masa tiene el cuerpo número 3, muchachos? 30. 30 kilogramos, ¿no? Recuerden, nombre con apellido, para que no nos quede ahí. Entonces, el cuerpo número 3 sería este. Entonces, vamos aquí. Masa 3 igual 30 kilogramos. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre M3? Es decir, hacia abajo, lo primero que dijo Felipe, el peso, M3G. Hacia arriba, la normal 3. Ustedes deben tener patrones de simetría aquí para que las fuerzas les queden del mismo tamaño. ¿Listo? Si no les quedan del mismo tamaño, como me quedó aquí esta pequeñita, les queden del mismo tamaño para que se hagan una idea de que se anulan. Esta es la normal 3. Hacia adelante va la fuerza de 100 newtons, que sería esta de acá. Hacia atrás, la tensión 2 y la fuerza de rozamiento 3. ¿Cómo me quedaría la ecuación? 100 menos, miren de que yo puedo hacer la ecuación sin unidades de medida, para evitar de que si yo meto una unidad de medida ahí, vaya a tener problemas después. 100 menos T2 menos la fuerza de rozamiento 3 igual a M3A. Esta sería la ecuación número 1. Y la ecuación número 2 me quedaría así. Normal 3 menos M3G igual a 0. ¿Listo? El problema, otra vez les repito, no me canso de hacerlo. Si vamos a evaluar el problema hasta aquí, si la pregunta del problema en el examen es hasta ahí, solamente con hacer el diagrama y escribir las ecuaciones, piense que ustedes no tendrían ni siquiera que escribirlas, identificarlas en unas ecuaciones que se les van a dar, hasta ahí tendrían 5. Si les piden llegar a la respuesta, pues entonces hasta ahí tendrían el 80% ganado. Y la respuesta, el 20%. Generalmente, las respuestas tienen un menor valor porque en la respuesta no estamos evaluando competencia. ¿Ya? Con la respuesta podemos tener un problema muy delicado, que un estudiante se equivoque con la calculadora y la respuesta le quede mala. Pero el procedimiento le quedó perfecto. Entonces, por eso la respuesta no va a tener mucho valor. Únicamente el planteamiento del problema. ¿Soy claro hasta allí, muchachos? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, entonces, aparece un sistema de tres ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces vamos a tratar de recapitularlas. Alguien que me dicte por favor las ecuaciones, la número 1 y la número 2, porque yo ya borré todo. La número 1, ¿cómo quedó la ecuación número 1?
Niños. ¿Cómo quedó la ecuación? Tensión 1 T1, menos fuerza de rozamiento 1 igual a MA. M1A. Ya cometió el primer error. M1A. Es que lo hice muy pequeñito. Sí. Ok. Número 2. La tensión 2 menos la tensión 1 menos la fuerza de rozamiento 2 igual a M2A. Y la ecuación número 3 ya quedaría 100 menos tensión 2 menos la fuerza de rozamiento 3 igual a M3A. La pregunta que yo les hago, ¿cuáles son las incógnitas del problema? ¿Cuáles son las incógnitas del problema? T1 es una incógnita, ¿cierto? T2 es una incógnita. Y la aceleración es una incógnita. El problema únicamente nos pide encuentre la aceleración del sistema, porque el resto usted todo lo conoce. Entonces usted conoce, le falta por conocer T1, T2 y A. Tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿ya? Esto no lo vamos a resolver en un examen virtual, porque el procedimiento no es difícil, pero sí es complejo. Ustedes tienen, ¿cuántos métodos tienen para resolver un sistema de ecuaciones lineales de 3×3? Digamos, ustedes como matemáticos deberían tener el método de determinante, pero está el de igualación, que es el mismo. La Gauss-Jordan. ¿Cuál? Gauss-Jordan. ¿Qué es Gauss-Jordan? Bueno, utilizando matrices. Ah, el de la matriz es el de los determinantes. Perfecto. Ese es el que ustedes deberían utilizar. Porque ustedes como matemáticos ya deben manejar ese sistema. Y deberían aplicarlo para que recuerden cómo se hace. ¿Ya? Está el de igualación y el de sustitución, que es el mismo. Entonces, ¿qué tarea nos queda? Encontrar el valor de A. ¿Sí claro, muchachos? Profe, entonces aquí las incógnitas serían T1, T2 y Ahí están de A. puestas de color, están puestas de color verde. Ok. T1, T2 y A. Pero la pregunta fundamental del problema es ¿cuál es la aceleración del trencito? Resuelvan ese problema y verá que el problema es muy bonito. Ahora, ¿por qué me interesa que ustedes lo aprendan a resolver? Porque todos hacemos eso para llevar cosas en la vida cotidiana. Vamos al mercado, vamos a una fábrica, en la fábrica se hace un tren, ¿ya? Y en el trencito se montan cosas, entonces ustedes deben saber cómo se calculan las variables dentro de un tren. Por eso se lleva a que ustedes lo resuelvan hasta el final. ¿Soy claro hasta allí? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces borramos acá y continuamos. Profe, buenas noches, ¿cómo está? ¿Quién habla? Steven. Ah, bueno. Yo ya había visto, vi la explicación de los dos bloques, no vi el primero, pero no sé de cuál no hablaba, porque no alcancé a ver el programa porque entré a las 5:30. Ah, bueno, Steven. Es que no había llamado a lista porque como nos hacen un pequeño seguimiento, entonces quería que tú llegaras. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Pero no te preocupes que no hemos avanzado mucho, ahí con los compañeros te pones al día, ¿vale? Vale, profe, gracias. Bueno, entonces vamos a resolver el problema que se planteó al principio. ¿Qué es lo que decíamos de este problema, muchachos? ¿Qué es lo que planteamos de este problema? ¿Listo? Van a hacerme el seguimiento. Yo voy a adelantar hasta donde ustedes me llamen la atención, ¿ya? Me llamen la atención y hagan las preguntas que tengan que hacer. ¿Cuál es el planteamiento y cómo consideramos de resolver el problema? Les decía de que el problema dice, suponga condiciones ideales. ¿Qué significa ideales? Que aquí no hay rozamiento. O sea que no vamos a tener la fuerza de rozamiento actuando allí. Segundo, que el cuerpo de masa M1
y M2 no tienen normal. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué no tienen normal? Porque los cuerpos están suspendidos. Si los cuerpos están suspendidos, entonces no tienen normal. El único cuerpo que tiene normal es el cuerpo M3. ¿Listo? Entonces, suponiendo condiciones ideales sin fricción para la mesa, en la figura 1, ¿qué aceleración tiene el sistema? Y nos preguntan por el sistema. ¿Significa eso de que la aceleración del cuerpo 1 es igual a la aceleración del cuerpo 2 y es igual a la aceleración del cuerpo 3? ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería el procedimiento? Analizar el sistema cuerpo por cuerpo. Les hago una pregunta. Dime. Entonces lo que decimos es que M1 y M2 no tienen normal porque los cuerpos están suspendidos, ¿cierto? Cierto. Y que cuando nos preguntan por la aceleración del sistema, quiere decir que todos los cuerpos que están ahí en ese sistema tienen la misma aceleración, ¿sí? Sí, todo correcto. Lo que dijo está muy bien. Ya borró, ¿no? Bueno, entonces ven, ¿cómo se analiza el sistema? Primero, tenemos que tomar una decisión. Y la decisión es decidir en qué dirección se mueve el sistema. Ojo con esto. La masa M1 vale 25 o 250 gramos. M3, esta de acá. Perdón. M1 vale 250 gramos, o sea, 0.25 kilogramos. M3 vale 0.25. Y M2, 0.50. Entonces la pregunta que yo les hago acá, muchachos, ¿hacia dónde se mueve el sistema? ¿Ya? Miren. ¿A la izquierda, profe? O sea que... Profe, yo... M1. Bueno, entonces, digamos, el sistema tiene que tener una única dirección de movimiento. Ustedes pueden decir, M3 se mueve a la derecha o M3 se mueve a la izquierda. Si M3 se mueve a la izquierda, M2 sube y M1 baja. Si M3 se mueve a la derecha, M2 baja y M1 A la sube. derecha. Entonces, Yo diría que a la derecha, profe. A la derecha, digo yo. ¿qué dicen las niñas? A la derecha, profe. Entonces, la figura, perdón, M3, que es el del medio, se mueve hacia la derecha, ¿listo? Póngale cuidado. En caso tal de que nosotros nos equivoquemos en la dirección del movimiento del sistema, el problema no queda mal hecho, sino que la aceleración, en lugar de dar positiva, nos da negativa, pero nos da el mismo valor. ¿Qué es un error que sí sería de fondo? Que pongamos a M2 subiendo y a M1 subiendo. ¿Es posible que eso suceda? No, señor. Exacto. Entonces, ese sería un error de fondo. Este de acá, que ustedes elijan, digamos que alguien diga, no, eso no se mueve así. M1 baja, por lo tanto M2 sube y M3 va así. O sea que eligió la dirección contraria. Allí hay un error de forma. ¿Qué significa eso? Que el problema no queda mal resuelto, sino que la respuesta daría el mismo valor, pero negativa. ¿Ya? Entonces, cuando una aceleración les dé negativa, cuando ustedes estén trabajando con sus estudiantes y alguien haga esto, consideren de que no cometió un error. Simplemente eligió la dirección contraria. Ahora, vamos, como todos dijimos, el movimiento es para el otro lado. Entonces, analicemos los cuerpos uno por uno. El cuerpo M1. ¿Qué fuerzas actúan sobre M1? ¿Ya? Primera, hacia abajo, el peso. M1G. Y hacia arriba, la tensión 1. Y entonces, como hay dos cuerdas, hay dos tensiones. Llamémosle cuerda 1 a la de la izquierda y cuerda 2 a la de la derecha. Como las cuerdas están unidas, unen el cuerpo, los dos cuerpos, entonces la tensión es la misma. ¿Que la poleita que hay aquí hace cambiar la dirección de la tensión? Sí, no nos interesa eso. Pero el valor, o sea, la magnitud de la tensión, es igual. Ahora,
El cuerpo 1, dijimos de que el cuerpo sube. Lo escribimos aquí. M1 sube. Si el cuerpo sube, ¿cuál de las dos fuerzas es más grande? ¿T1 o M1G? Eso sí deben responderlo antes de decir. Felipe. ¿Profe, puede repetir la pregunta? ¿Me puede repetirla, por favor? Si el cuerpo sube, ¿cuál de las dos fuerzas es más grande? ¿T1 o M1G? Para mí sería T1. Ya, no le oí, Felipe. Profe, que para mí sería T1. T1. Bueno, ¿qué dicen los demás? Si el cuerpo sube, ¿cuál de las dos fuerzas es más grande? ¿T1 o M1G? La tensión porque T1. Entonces, ¿cómo me quedaría la ecuación? T1 menos M1G igual a M1A. Ahora, ¿por qué menos M1G? Recuerden acá. Se ponen las fuerzas que van en la dirección del movimiento. Las fuerzas que van en la dirección del movimiento se ponen positivas. T1 va en la dirección del movimiento. Y en dirección contraria al movimiento va M1G. Entonces la ecuación me quedaría así. T1 menos M1G igual a M1A. Por favor, la copian para yo borrar el tablero. Ve la pizarra. ¿Listo? Vamos a la masa M3. ¿Listo? Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre 3? Vamos acá. Hacia arriba, la normal, 3. Hacia abajo, M, 3G. Hacia la derecha, la tensión 2 y hacia la izquierda, la tensión 1. No existe fuerza de rozamiento porque el sistema está bajo condiciones ideales. Entonces el coeficiente de rozamiento vale 0. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me quedaría la ecuación? ¿Cuál de las dos fuerzas es más grande? ¿T2 o T1? Sí tienen que contestar allí. T2. No, T2. Entonces sería T2 menos T1. ¿Por qué coloco T1 negativo? Porque T1 va en dirección contraria al movimiento. Igual a M3A. ¿Por qué M3? Pues porque esta es la masa 3. Esa sería la ecuación número 2. El problema, ¿dónde tiene valor? Que usted sepa resolver. Que usted sepa resolver. Este dibujo, este dibujito que es el diagrama de cuerpo libre y escribir la ecuación. No más. No nos interesa que la resuelva. ¿Qué es lo interesante? Que sepa en qué dirección se mueven los cuerpos. Sí, ese es mandatorio. ¿Sí? Que sepan cuáles fuerzas son negativas, las que van en dirección contraria al movimiento. Vamos al caso número 3, o sea, la masa número 2. ¿Qué fuerzas actúan sobre la masa número 2? Entonces la colocamos aquí arriba, a un ladito, M2, ¿sí? Hacia abajo, M2G, hacia arriba, la tensión 2. Alguien que me diga cómo queda la ecuación de movimiento. Profe, queda T2 positivo. T2 positivo. Menos la masa 2 de la gravedad igual a la masa por la aceleración. Igual a M2A. ¿Listo? ¿Qué me dicen los otros 5 niños?
Ojo con esto. Si yo escribo esta ecuación está mal. ¿Listo? Aquí está mal. Si yo escribo esa ecuación, significa de que T2 es más grande que M2G. O sea, ¿qué es lo que estás diciendo? Que el cuerpo sube. Y esa fue la primera condición que les dije. Error de fondo. Este cuerpo sube. Ya. El O sea, principio, profe, el otro sube. o sea que, porque Perdóname, como este tiene... No, dale, por perdóname, favor. perdóname. ¿Los dos cuerpos pueden subir al mismo tiempo? No, Y profe, cuerpo no. no. No, señor. Y esa fue la condición que pusimos al principio. Ahora, ¿cuál es la fuerza? Entonces, vamos, otra vez. No se preocupe que el análisis tenemos que hacerlo entre todos. ¿Ya? O sea, que ese no. Vean el grado de complejidad que maneja el problema, pues porque generalmente nosotros hacemos la tendencia de memorizar los procedimientos. Listo. Vamos acá. Estas son las fuerzas que actúan sobre M2. ¿Listo? Vamos a volverlas a poner aquí. ¿Qué fuerzas actúan sobre M2? El peso y la tensión 2. ¿Cuál es la pregunta que usted debe hacerse interiormente antes de continuar? ¿Para dónde va este cuerpo? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Todos tomamos la decisión de que el cuerpo baja. Entonces, si el cuerpo baja, ¿cuál de las dos fuerzas es mayor? ¿Es más grande el peso o más grande la tensión? El peso, profe, es más grande. Entonces, las fuerzas que van en la dirección del movimiento, son positivas. ¿Cuál va en la dirección del movimiento? El peso. Por eso es tan importante el problema. Porque esta ecuación es todo lo contrario de la primera. Entonces, aquí, ¿qué me quedaría? M2G menos T2 igual a M2A. Digamos, ¿dónde viene en contraposición el concepto? Usted lo primero que debe decir, no, Hernando. M2G va hacia abajo, es negativa. No. En el caso del movimiento, de fuerzas y causas del movimiento, las fuerzas que van en la dirección del movimiento son positivas. Las fuerzas que van en dirección contraria al movimiento, como es el caso de las fuerzas de rozamiento, esas fuerzas son negativas. Ahora sí, ¿soy claro hasta allí? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, Sí, señor, sí, señor. Entonces, ojo con esto. Van ustedes a resolver el problema hasta encontrar la aceleración. Este problema es mucho más sencillo porque es más cortico. ¿Por qué es más sencillo y más corto? Porque no tiene rozamiento. El sistema no tiene rozamiento. ¿Soy claro hasta allí? Veamos el caso del problema número 2. El caso del problema número 2 es el caso integral, donde se junta la pregunta de un cuerpo suspendido, ojo con esto, un cuerpo suspendido, un cuerpo en un plano horizontal y un cuerpo en un plano inclinado. Están los tres problemas juntos. Y resulta de que ese sistema está con rozamiento. Entonces la pregunta que ustedes se van a hacer es esta. ¿Cuáles cuerpos están en rozamiento? Siempre deben numerarlos. Si ustedes son ordenados en la solución de un problema, se van a dar cuenta que la solución se hace más sencilla. Entonces, a la masa de la izquierda le pueden llamar M1. Automáticamente a la siguiente le llaman M2 y a la otra le llaman M3. ¿Listo? Si hacen esto de una forma ordenada, se van a dar cuenta de que empiezan a simplificar el procedimiento. La pregunta que se deben resolver hasta el momento es, ¿qué masas tienen rozamiento? Entonces, las masas que tienen rozamiento son las que están en contacto con la superficie. ¿Y cuáles son? M2 y M3. Entonces, M2 y M3 tienen fuerzas normales. M1 está suspendido, o sea que M1 no está apoyado en una superficie, porque miren de que aquí hay un espacio. Si M1 tocara la superficie, habría rozamiento, pero no la toca, por lo tanto no hay rozamiento. ¿Listo? Entonces, empecemos a leer el problema y a tratar de darle solución. Los tres bloques de la figura 2 de masas 10,
5 y 3 están unidos por cuerdas delgadas que pasan por poleas sin fricción. La aceleración del bloque de 5 kilogramos, o sea que la aceleración que nos dan de este es igual a ¿cuánto? A 2. Aquí, primera condición. Ustedes, si nos dan la aceleración del cuerpo de la mitad, les están dando la aceleración de los 3 cuerpos. Esa es la aceleración del sistema. ¿Ya? Esa es la aceleración del sistema. La conclusión la sacamos en el problema anterior. ¿Ya? Entonces, ¿qué más dice? La aceleración del bloque de 5 es de 2 a la izquierda. Ok, aquí ya nos resolvieron todo. A la izquierda. Ahora, ¿qué debemos hacer? Si el problema nos está diciendo que el bloque 2 se mueve a la izquierda, entonces, ¿qué hace el bloque 1? Graciela. Profe, El bloque 1, el de 10 kilos, iría hacia abajo. Baja, perfecto. Sin dudas, sin dudas. Y el bloque 3 sube. Sube. Exacto. Entonces, ¿cuál es el error que nosotros podemos cometer allí? ¿Cuál sería el error? El mismo que cometió Andrés ahora. ¿Cuál fue el error de Andrés? Entonces, decir, por ejemplo, de que este cuerpo baja y que este también baja. ¿Eso es posible? No, señor. No, profe, Exacto. no. Exacto. Entonces, deben dar una dirección al sistema. ¿Cuál es la dirección correcta del sistema? De que el sistema se mueve en dirección contraria a la manecilla del reloj. ¿Listo? Entonces, si las superficies tienen fricción, encuentren la tensión en cada cuerda y el coeficiente de fricción entre los bloques y la superficie. Entonces nos piden encontrar las tensiones y el coeficiente de rozamiento. Hagamos las ecuaciones. Por favor, necesito que allí, Andrés, ayúdeme usted con esto. Dijimos de que esta era la masa 1, esta era la masa 2 y esta era la masa 3. Sí, señor. ¿Cómo quedarían las fuerzas para M1? Dícteme que yo las voy escribiendo. Para M1, el de 10 kilogramos. Por eso, esta es la masa 1, esta es la masa 2, esta es la masa 3. Quedaría la tensión hacia arriba y el peso hacia abajo. Perfecto. Perfecto. Hasta allí, T1 y el peso. Y, ajá, y el peso. Entonces, fíjense una cosa. Esto se llama el diagrama de cuerpo libre. Lo siguiente que va a hacer Andrés es dictarme la ecuación del movimiento. Esa ecuación del movimiento me dice cómo se describe el movimiento de la masa M1. Si usted hace bien la primera y mal la segunda, le queda mal el problema. Tiene que hacer las dos bien. ¿Listo? Para poder sacar 5 en la solución del problema. ¿Cómo quedaría la segunda? La segunda quedaría... No, la ecuación. La ecuación quedaría mg menos T1, igual a masa por aceleración. Igual, a masa 1 por aceleración. Pero entonces, ¿cómo se escribe? ¿Cómo la escribo? La escribo M1, mg, pero M1, exacto, M1. Bueno, M1G menos T1 T1 igual a M1 por A. Por A. ¿Listo? Entonces, ¿por qué motivo nos queda la ecuación así? ¿Qué fue lo que él decidió? De que el cuerpo 1 baja. Por lo tanto, M1G es más grande que T1. Por eso colocamos T1 contrario al movimiento. Preguntas hasta allí. Niños. No, hasta el momento no, profe. Bueno, entonces sigamos. Tenemos que borrar esa ecuación porque la pizarra no nos alcanza. Entonces, hagamos para el cuerpo de masa M2. El cuerpo de masa M2 se mueve hacia la izquierda. Bueno, listo, entonces se mueve hacia la izquierda. ¿Qué fuerzas actúan sobre él? Primero, M2G, que es el peso. Hacia arriba, la normal, 2. ¿Listo? Sí, señor. Hacia la izquierda,
T1. La tensión, T1. Hacia la derecha, la T2. tensión, T2. Y existe la fuerza de rozamiento. Entonces, primero, como nosotros nosotros necesitamos explicarle esto a nuestros estudiantes, recuerden, estas dos fuerzas que se oponen al movimiento, o sea, T2 y la fuerza de rozamiento, sumadas tienen que ser más chiquitas que T1. Entonces uno dice, bueno, T1 es más grande, por eso el cuerpo se mueve a la izquierda. O sea que cuando ustedes hagan el dibujo en el diagrama, hacen estos dos vectorcitos más chiquiticos, de forma de que T1 sea más grande que la suma de los dos. Las ecuaciones de movimiento, ¿cómo quedarían? Entonces uno diría T1 menos T2 menos la fuerza de rozamiento 2 es igual a M2A. ¿Se alcanza a salir ahí? Porque es que no me... Bueno, No, M2 sí, y no se ve la A. sí, es que aquí en la pizarra no sé cuándo termino. Pero entonces, otra vez, ¿cómo me quedaría? T1 Me quedaría T1 T1 menos menos T2 T2. menos fuerza de rozamiento 2, fuerza de rozamiento 2 fuerza de rozamiento igual a M2. igual a M2 por A. Ya, se te está olvidando este subíndice, Andrés. Pilas con eso. M2, el M2. Sí, en el anterior también lo estaban diciendo Eso. sin el subíndice. ¿Listo? Ok. ¿Alguna pregunta hasta allí, muchachos? Niños. Por ahora yo no. No, Bueno, no. entonces borramos acá y llegamos al caso número 3. Este problema lo preguntó Graciela apenas entramos a la clase. Dice, vamos a encontrar cómo funciona aquí en el plano inclinado. Entonces, dejemos el mismo dibujo. ¿Qué fuerzas actúan aquí? Vean una cosa. Ella preguntaba, es que yo no sé cómo tomar el plano. Listo. Vamos a hacerlo otra vez hasta que nos quede bien. Listo. Este le vamos a llamar Y y a este le vamos a llamar X. ¿Listo? El plano cartesiano lo vamos a poner girado 25 grados, que son este ángulo que tenemos aquí, sería este mismo ángulo que hay. ¿Listo? Graciela. Sí, profe, le escucho. Ok, ya vio cómo es el plano cartesiano allí. ¿Por qué ponemos Y perpendicular a la superficie? Esta es la superficie. Esta es la superficie. Y aquí ponemos Y. ¿Por qué ponemos Y por ahí? Porque por Y voy a coincidir la normal. ¿Listo? Aquí Sí, coincido. profe, el tema que a mí me preocupa es cuando Okay. yo voy a buscar el ángulo de 90 grados. Eso es lo que póngale cuidado. Aquí coloco el peso. El peso. ¿Listo? ¿Cuánto vale ese peso? M3G. Aquí coloco el peso. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las coordenadas que tenemos? Bueno, entonces vamos a ponerlas de otro colorcito. ¿Qué componentes tiene el peso en las nuevas coordenadas? Tiene una componente por acá que le vamos a llamar WY y una componente hacia abajo que le vamos a llamar WX. ¿Por qué la componente hacia abajo? Porque tiene que ir en la dirección hacia abajo del plano inclinado. Este ángulo que hay aquí, por estar alternos, internos, entre paralelas, por aquí y por allá, es este mismo de aquí. O sea que si este vale 25 grados, ¿cuánto vale este ángulo? 25. Ahora, hacia arriba, ¿qué fuerza actúa? La tensión, 2. Y hacia abajo, la fuerza de rozamiento,
3. Graciela, coja en la pantalla y dígame cuál de las fuerzas usted no la comprende. O si usted ya, digamos, allí ya salió de duda. ¿Cuál de las fuerzas que, perdón? No comprendí. No, ya hay con eso. No, es que era encontrar WX. Exacto, WX. Porque es que, ¿cuál es el error que nosotros cometemos? Que nosotros colocamos el peso así y colocamos WX así. ¿Sí la pilló? ¿En qué dirección tiene que ir WX? Así. Hacia abajo. En dirección hacia abajo del plano inclinado. Miren, aquí está. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que vale, digamos, de toda esta carreta que hemos escrito? ¿Qué es lo que vale? Las ecuaciones de movimiento. El cuerpo sube. ¿Por qué efecto sube el cuerpo, muchachos? ¿Por qué sube este cuerpo? ¿Por qué sube? Porque la tensión 2 es más grande que la fuerza de rozamiento y que WX. Entonces uno diría, ojo que aquí lo voy a hacer con el mismo color que venimos trabajando. La tensión 2 menos la fuerza de rozamiento 3 menos WX igual a M3A. De acuerdo a la ecuación que acabo de escribir, ¿qué dudas se presentan? ¿Por qué estoy escribiendo WX negativo? Porque va en dirección contraria hacia donde se mueve el sistema. Exactamente, esa es la respuesta. O sea que ya veo que usted salió de la duda. Me quedan otros chicos que me digan por qué escribí WX negativo. Ahora, recuerden, ¿cuál sería la otra ecuación? La normal, y se escribe normal, menos W3Y igual a 0. ¿Por qué motivo la ecuación en el eje Y se hace 0? Porque el cuerpo no se mueve ni para arriba ni para abajo. Se mueve sobre la superficie. ¿Listo? Entonces, por eso la ecuación en el eje Y vale 0. Las fuerzas, perdón, se hacen igual a 0. ¿Soy claro hasta allí? Sí, profe. ¿Cuánto vale WX? WX es igual a W por el seno de 25. Y WY es igual a W coseno de 25. ¿Por qué motivo WY es coseno de 25? Porque es un lado adyacente. Mírenlo, aquí está. Este es WY, un lado adyacente. Y WX es un lado opuesto. Por eso WX va con el seno y WY va con coseno. Plantear el problema hasta allí tienen 5. Resolverlo es otro paseo diferente. Con la solución no estamos evaluando competencias. Con el planteamiento, sí. ¿Soy claro? Niños. Sí, profe, eso es lo que nos dijo al inicio, sí, señor. Exacto. No se me queden calladitos porque es que pierdo ahí, digamos, la máquina sigue grabando y todos nosotros en silencio, entonces hace muy terrible esa grabación. Volvamos entonces a la parte final. Fíjense que tienen una tarea muy chévere. Llegar a la solución de esos 3 problemas. Ustedes tienen las respuestas allí, que es lo más importante. Los otros problemas no los toquen, ¿ya? Porque nos vamos a concentrar que si comprendimos una parte del problema, hemos comprendido todo el tema, ¿ya? Ahora, si ustedes tienen alguna duda en especial, me la pueden preguntar por correo. Y las personas que pregunten por correo tienen una participación como si hubieran presentado un quiz. Bueno, esto ya lo vimos. No hay problema. Quitémoslo.
Profe, qué pena, me perdí la última parte porque estoy congelado y se salió solo y me tocó volver a entrar. Ya. Les decía de que la tarea que tienen ustedes sería empezar a resolver esos tres problemitas que se le plantearon, ¿ya? Para tratar de que ustedes tengan alguna duda. Les decía también de que las personas que consulten por correo dudas, les tomo la participación como si hubieran sacado 5 en un quiz. Les califico como si estuviéramos en clase, mejor dicho, en clase presencial. Profe, y lo que dice que hay clases hasta el 20 de las Ah, no. autoevaluaciones, Ese es otro paciente. eso es aparte. ¿Listo? Sí, eso es Ok, aparte. Usted tiene que resolver las tareas porque esas sí no tienen, ¿cómo se dice? No tienen ampliación del plazo. sí, yo ya la estuve revisando, Porque nosotros, porque ya el semestre se termina el próximo viernes. Yo ya la estuve revisando. ¿Listo? Ok. Bueno. Hola. Otra cosita importante, por favor apunten allí, ¿ya? En esta parte de trabajo y energía hay un tema que se llama equilibrio. En la parte de equilibrio no la vamos a tocar, pero ustedes van a quedar con la información completa de lo que es equilibrio, ¿ya? Porque no tendríamos tiempo, de entrar a la parte de equilibrio, pero sí les voy a decir en qué consiste, ¿ya? Veamos, la primera parte de equilibrio plantea el equilibrio traslacional. Lo vamos a mencionar, pero no lo vamos a evaluar. ¿Listo, muchachos? Equilibrio traslacional. ¿Qué significa equilibrio traslacional? De que un sistema no se traslada. Ojo que este traslada no tiene trans, sino trasladar, no de transportar. Que un sistema no se traslada de un punto a otro. Entonces uno pregunta, bueno, pues ¿cómo es el problema de que esto no se traslada? Entonces usted dice, en su casa usted va a colgar un cuadro. Entonces pone una puntilla aquí, pone otra puntilla acá, una cuerdita por aquí, una cuerdita por acá, y aquí coloca el cuadro de mamá, papá e hijos. ¿Por qué el cuadro no se cae? Entonces lo primero que usted dice, porque el sistema está en equilibrio. ¿Qué tipo de equilibrio presenta? Como el cuerpo, el sistema no se mueve, se llama equilibrio traslacional. ¿Qué es equilibrio traslacional? ¿Ya? Que el sistema está en reposo con velocidad cero. Si una cuerda de esta se rompe, el cuadro se cae. Cuando cuelgan los semáforos de una forma, como lo está planteando el diagrama que yo tengo acá, aquí tenemos un semáforo y aquí tenemos otro semáforo colgados. ¿Por qué los semáforos no se caen? Porque las cuerdas ninguna se rompen. ¿Y por qué no se rompen? Pues porque ustedes supieron calcular el valor de las fuerzas y pusieron cuerdas que resisten. ¿Cuál es la condición de equilibrio traslacional? Que la sumatoria de fuerzas en el sistema sea igual a ¿cuánto? A cero. A cero. Como estamos trabajando en el plano, no estamos trabajando en el espacio, entonces decimos, si la sumatoria de fuerzas es igual a cero, significa que la sumatoria de fuerzas en X es igual a cero y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. Entonces, con las dos ecuaciones que escribimos aquí, estamos ampliando el concepto de equilibrio traslacional. Suma de fuerzas igual a cero. ¿Soy claro hasta allí? ¿A qué lleva este sistema, digamos, este tipo de problemas? A resolver suma de vectores. Eso lo evaluamos en el capítulo 1, por eso no lo vamos a evaluar para el examen final. Entonces, borramos acá. ¿Y qué nos dice el equilibrio?
de que la sumatoria de fuerzas es igual a 0, lo que está aquí es lo que acabamos de explicar. ¿Listo? Bien. Veamos otro. Ejemplos de aplicación. Un semáforo. Aquí está el problema. ¿Ya? Ahí está el problema. En este caso, están poniendo un vagón de 1300 newtons. Se suspende temporalmente en el punto medio, haciendo que el cable se hunda a 37 grados. O sea que el ángulo de aquí es 37. El ángulo de aquí es 37 grados. ¿Listo? Por debajo de la horizontal, como se muestra en la figura. Entonces nos pregunta allí, ¿cuánto vale la resultante? ¿Ya? ¿Cuánto vale la resultante de todas estas fuerzas? Entonces, tenemos una fuerza acá de 1300 newtons. Este es un sistema de fuerzas coplanares. ¿Qué significa que las fuerzas sean coplanares? Ojo con esta palabra. Coplanar significa que todas están en el mismo plano. Y el otro sistema, el otro punto importante es que las fuerzas son concurrentes. Ahora, ¿cuál es el significado de que sean concurrentes? De que concurren todas en ese punto. Y ese es el punto de concurrencia que vamos a hacer coincidir con el origen cartesiano. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se resuelve este tipo de problemas? ¿Así? Aquí tenemos como tenemos dos cuerdas, tenemos dos tensiones, entonces le vamos a llamar tensión 1, tensión 2. Acá no hay necesidad de llamarle tensión 3 porque ya sabemos de que el cuerpo pesa 1300 newtons. Entonces, si él pesa 1300 newtons, hacia abajo, esta tensión hacia arriba vale lo mismo. Entonces no hay necesidad de llamarle tensión 1, tensión 2 y tensión 3. Únicamente vamos a llamarle tensión 1 y tensión 2. Entonces, ¿cómo se plantea el problema, muchachos? ¿Cómo se plantea el problema? Se hace coincidir con el plano cartesiano el punto de concurrencia. Hacia arriba estaría una tensión 2, alternos e internos por el vértice, este sería, ¿cuánto es? 37 grados. Hacia allá estaría la tensión 1, este ángulo, 37 grados, y hacia abajo, 1300 newtons. ¿Listo? ¿Cuáles son las componentes de T1 y de T2? Vamos a hacerlas aquí de otro colorcito. Entonces aquí tenemos T2, seno de 37. Aquí tenemos T2, coseno de 37. Aquí tenemos T1, coseno de 37. Y hacia arriba, Seno de 37. T1, seno de 37. ¿Listo? Entonces, encontremos la resultante aquí. ¿Qué se debe cumplir? Sumatoria de fuerzas en X igual 0. Entonces sería sumatoria de fuerzas en X igual 0. ¿Cuáles son las fuerzas en X? T2, coseno de 37, menos T1, coseno de 37, igual 0, ¿cierto? Sí, Esa profe. sería la primera ecuación. O sea que de aquí podemos sacar de conclusión de que la tensión 2 es igual a la tensión 1. ¿Listo? Hasta ahí no hemos resuelto nada. Ahora hagamos la otra. T1, seno de 37, más T2, seno de 37, menos 1300, igual 0. ¿Qué dijimos? De que T1 es igual a T2, eso lo sacamos de la ecuación de arriba. Entonces sería 2 veces T1 seno de 37 igual a 1300. ¿Cuánto vale T1 ahí? ¿Alguien que me ayude? T1 es que se coseno de... Aquí lo tengo la ecuación, aquí lo tengo. No te pongas a inventarla ahí. Ay, es que no la había visto, profe. Ya, ok, pilas con eso. Sería Seno 1300 dividido seno de 37.
Entre 2 seno de 37. 1300 dividido entre 2 seno de 37. Daría 1080. Aquí está la Daría respuesta. 1080, sí, 1080.06. Exacto, 1080. Entonces, dejémosla ahí. Daría 1080. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Fíjense que este problema tiene un error de redacción. No hace pregunta. El problema no tiene una pregunta definida. Entonces, nos están preguntando cuánto vale T1. Soy claro con el tipo de problema que se presenta en el, ¿cómo se llama? En el equilibrio Sí, translacional. Ahora, ese equilibrio translacional, ustedes en el bachillerato lo van a encontrar como primera condición de equilibrio. Entonces, trabajan con sus estudiantes de esa manera. La primera condición de equilibrio es cuando un cuerpo se encuentra en estado de reposo y la sumatoria de fuerzas sobre él es igual a 0. ¿Ya? ¿Para qué sirve el sistema de equilibrio translacional? Para encontrar las tensiones en las cuerdas. ¿Soy claro hasta aquí? Niños. sí, señor. Sí, Bueno, profe. entonces, sí, no me Sí. dejen ahí solo porque es que queda la... Bueno, entonces, acá viene otro problema. Esos son los dos tipos de problemas que se presentan. ¿So? Viene el enunciado, allí está la respuesta. ¿Por qué no vamos a evaluar este tipo de ejercicio? Porque ya lo hicimos en el capítulo número 1 en la sección de vectores. ¿Lo recuerdan? Bueno, viene el caso del el equilibrio número 2. Entonces pongamos en funcionamiento el equilibrio número 2. Esta simulación que les voy a mostrar acá es muy importante que ustedes la muestren a los estudiantes. Ya les digo por qué. Se quita la base que tenemos aquí. Se ponen las reglas. No, perdón. Se ponen las marcas, que las marcas es más fácil. Si ustedes ponen reglas, miren lo que pasa. ¿Sí? Entonces vienen unos números que pueden ser unos decimales muy chiquiticos. Y para los estudiantes esto les confunde. Entonces pongamos las marcas. Cuando ya tengamos cierta experticia en el manejo del sistema, ponemos las reglas. Ponemos el nivel. Listo. Entonces observen lo que pasa acá. La pregunta fundamental es esta. ¿Ustedes jugaron de niños este juego? ¿Ustedes llevan a sus hijos a jugar este juego al parque? Sí, señor, sí. Exacto. ¿Cómo llama el juego? Sube y baja. Sube y baja. El Ya no me burrito. acuerdo. El burrito. ¿Ya? Bueno, entonces, les voy a explicar el funcionamiento para que ustedes lo hagan en casa, lo hacen solos. Observen este sistema. El concepto que vamos a incorporar aquí se llama rotación. ¿Ya? Rotación. Como concepto tiene varios nombres. Uno es rotación y el otro es torque. Entonces, cuando uno lee en los DBA del colegio, Derechos Básicos de Aprendizaje, aparece la palabra torque. Y resulta que en el ICFEX, el torque es uno de los conceptos que el estudiante menos maneja de todos. Entonces es importante de que en la rotación los estudiantes construyan el concepto de torque. ¿Ya? Si ustedes son curiosos, cuando se compran los carros modernos, ya los carros modernos no vienen en caballos de fuerza. Porque uno diría, bueno, ¿cuántos caballos de fuerza tiene un carro? Ahora ya no los venden así. Los venden por torques. Entonces, ¿qué carro tiene más torque? Y esa, me pegaste la tos. Y ese torque lo que está midiendo es la rotación del motor que se transmite a las ruedas. Entonces, cuando un carro tiene mucha rotación, tiene bastante torque, por lo tanto tiene mucha fuerza.
Entonces concentrémonos en el problema de torque. ¿Qué es torque, muchachos? ¿Qué es torque? Fíjense que yo lo estoy relacionando con rotación. ¿Listo? Y entonces uno dice, bueno, ¿qué es torque? Fíjense que también otra palabra. El torque se encuentra con una letra griega que se llama tau. Se escribe con una T con un gorrito encima. Y en minúscula. Tau. A esta letra se le llama torque. ¿Listo? ¿Dónde tenemos presencia los torques? Ustedes han hecho, si no se han hecho, lo van a hacer con sus hijos, el sistema de ortodoncia. Entonces, ¿cuál es el proceso de la ortodoncia? Suponga, tenemos un diente salido y fuera de que lo tenemos salido, lo tenemos torcido. ¿Cuál es el encargo del odontólogo? Enderezarlo y meterlo o sacarlo si es el caso. Si el diente está salido, pues lo mete. Si está metido, lo saca. Ese procedimiento lo hace con el alambre que pone alrededor de la arcada de la boca. Es un alambre especial que no se quiebra. Entonces voy a tratar de que ustedes vean lo que yo estoy haciendo aquí con mi mano. El alambre siempre va a tener una forma. ¿Ya? O sea que si el diente está salido, el alambre con la fuerza que hace que el diente entre, y si está adentro, hace que el diente salga. Pero la rotación la dan por otro lado. Entonces en cada diente ponen un bracket. Y los brackets, el odontólogo les hace un torque para que el diente enderece. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿qué es el torque? Y volvamos otra vez. ¿El torque es qué? ¿Es una qué? Es un movimiento de rotación alrededor de un eje. Entonces, ¿qué es lo que hace el odontólogo? Si el diente está torcido, él pone un torque de forma tal de que el diente rote. Y esa rotación es un torque. Generalmente, con lo que el odontólogo hace eso es con un torcómetro. Siempre el paciente dice, me apretaron los brackets y esa semana no come porque el dolor es muy fuerte. No es que hayan apretado los brackets, sino que simplemente el odontólogo hizo de que el diente rotara. Rotación es torque. Fíjense que en la mañana cuando nosotros nos levantamos, nos vamos a lavar la cara, hacemos un torque para abrir la llave y hacemos un torque para cerrar la llave. Entonces aparecen un par de movimientos contrarios. Por lo tanto, un movimiento es positivo y el otro movimiento es negativo. ¿Ya? Y fíjense, aquí los dibujé a propósito. Este movimiento que dice abajo, ¿ya? Todos lo comparamos con la dirección del movimiento de las agujas del reloj. El reloj se mueve siempre así. Ese es el movimiento, ¿cierto? Y ese movimiento va a ser un movimiento negativo. El movimiento contrario a la manecilla del reloj, que es la misma dirección que se utiliza para medir los ángulos, se toma como positivo. ¿Listo? Entonces se definen dos movimientos, dos tipos de torque. Entonces, ¿qué es el famoso torque? Un movimiento de rotación alrededor de un eje. ¿Listo? No se olviden de ese concepto. Volvamos otra vez al sub y baja. Vean lo que yo voy a hacer. Coloco este cuerpo al lado izquierdo. ¿Este cuerpo genera un torque o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Y en qué dirección lo genera? Recuerden. Negativo en dirección de las manecillas del reloj y positivo en dirección de las manecillas del reloj. Ustedes pueden decir, ese movimiento es positivo. ¿Es positivo o negativo? Negativo. ¿Por qué negativo? Vuelvo otra vez. Todos los movimientos que se generen en la dirección de la manecilla del reloj son negativos. En dirección contraria, ¿son qué? Positivo, profe, positivo. ¿Ya? Entonces, ¿este en qué dirección se mueve? En dirección contraria a la manecilla del reloj. O sea que ese movimiento es positivo. ¿Listo? ¿Estamos o no? Sí, profe, sí. Sí, Entonces, señor. aparecen dos ejes nuevos. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo es la cosa? Para mí los ejes que yo conozco son estos dos.
positivo a la derecha, positivo para arriba, negativo para abajo y negativo para la izquierda. Y esos son los movimientos. Y si yo lo hago en 3 dimensiones, pues ahí saco el eje Z, positivo. Pero ya me aparecieron 2 ejes nuevos, que son los de rotación. Y me dicen, bueno, si el cuerpo rota en dirección de la manecilla del reloj, el movimiento es negativo. Y si rota en sentido contrario, el movimiento es positivo. ¿Soy claro hasta allí? Es allí donde empieza a tener inconvenientes la construcción del concepto de torque. Entonces uno dice, bueno, pero entonces, ¿por qué motivo? ¿Por qué uno es positivo y el otro es negativo? Ahora, sigamos con el juego. Yo puedo nivelar ese sistema con este cuerpo. Fíjense que este cuerpo tiene una masa de ¿cuánto? De 5 kilogramos. Yo puedo nivelarlo con el cuerpo de 10 kilogramos. No, porque pesa más. No, porque pesa más. Entonces, si yo lo Hay pongo a la otro misma, desnivel por el otro lado. entonces genero un torque en dirección contraria. El torque que genera la masa grande sí es en dirección de la manecilla del reloj, ¿cierto? ¿No les pasó eso a ustedes, muchachos? Que generalmente lo lleva uno la tía al parque a jugar. Pues le llevan el primo gordito y lo ponen en el otro lado. ¿Y a dónde queda uno? Queda uno aquí arriba gritando, esperando cuando se viene palo abajo y por aquí hay una puntillita asomada y uno por aquí va a pasar. Y de malo lo dejan allá. Y no lo Y dejan allá un rato. Si no, lo dejan allá un rato. Entonces, allí hay una rotación. En este caso, ¿hay equilibrio rotacional? La respuesta es no. Entonces, ¿cuándo se genera el equilibrio rotacional? ¿Ya? Entonces, yo puedo coger este mismo cuerpo, ¿sí? Entonces, digo yo, el primer cuerpo tiene una masa de 5. Ojo con eso. Mire que esto es muy sencillo. Tiene una masa de 5. Está a una distancia de 8. El segundo cuerpo tiene una masa de 10 y está a una distancia de 4. Entonces hay un producto que se me está conservando. ¿Cuánto vale 5 por 8? 40. Ay, se sabe la tabla de 5. Bien, bien. ¿Y cuánto es 10 por 4? Igual. 40, lo mismo. 40. Entonces uno dice 5 por 8, 40 y 10 por 4, 40. Hay un torque positivo y hay un torque negativo. Y entonces uno dice, la sumatoria de torques es igual a 0. Ah, bueno, ¿por qué es igual a 0? Porque hay uno que vale 40 y otro que vale menos 40. ¿Listo? Ahora sigamos. Vamos a tratar de hacer todo el concepto completo. Lo que sí es que si vamos a evaluar este tema, únicamente sería conceptual. Ahora, ¿qué significa torque? Pues quedamos aquí. ¿Cómo se calcula el torque? Siempre la física tiene dos elementos, uno para un lado y el otro para otro lado, ¿ya? Entonces, una cosa es el concepto y otra es cómo se calcula lo que construimos en el concepto. Y entonces, para calcular lo que nosotros construimos teóricamente como concepto, necesitamos de una ecuación. A esa ecuación es que en el bachillerato le han llamado erróneamente fórmula, pero es una ecuación que sirve para calcular. Si ustedes son detallistas conmigo y han mirado lo que yo siempre hago, saben de qué pata cojeo yo. ¿Ya? Todo lo hago. Primero construyendo el concepto y después calculando. Primero yo me hago una idea de qué es el asunto y después lo hago. Después calculo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo calculo? El producto de la fuerza. Vamos a ver. El producto de la fuerza. ¿Cuánto dijeron de cada día la fuerza ahora, muchachos? 5, ¿cierto? ¿Sí? Multiplicado por ¿cuánto? Por la distancia. Por eso dijimos, 5 por 8, ¿cuánto le daba a Graciela? 40. Y le incorporamos un dato adicional, por el seno del ángulo θ. Entonces nos vamos a dar cuenta de que no hay ningún problema que le incorporemos ese ángulo adicional. Veamos. Empecemos nuevamente. ¿Cómo se calcula el torque? Vamos a escribirlo aquí nuevamente. ¿Como el producto de qué? De la fuerza por
la distancia por el seno del ángulo θ. ¿Listo? Ahora, si yo llamo a esta fuerza F1, a esta otra fuerza la voy a llamar F2. Entonces, ¿cuánto vale el torque producido por F1? Entonces yo le coloco torque 1. ¿Igual a cuánto? F1. ¿Cuánto vale F1, muchachos? Vamos ahora sí. ¿Cuánto vale F1? No necesitamos trabajar en newtons. Trabajemos en kilogramos. ¿Cuánto vale F1? 5 kilos. ¿En qué dirección actúa la fuerza F1? ¿Para abajo o para arriba? Para abajo. Entonces colocamos menos 5. Menos 5 kilogramos. ¿Listo? Multiplicado por la distancia. ¿A qué distancia está la fuerza de 5 kilogramos? A 8. 8. ¿Pero en qué dirección estamos midiendo 8? ¿Hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho? A la derecha. Derecho. ¿Cómo así? ¿8 hacia dónde se mide? Hacia la izquierda, hacia la izquierda. O sea, entonces sería por menos 8. ¿Listo? Entonces ya incorporamos dos conceptos nuevos con dirección. La fuerza es negativa. ¿Por qué la fuerza es negativa, Graciela? Por el sentido, profe. Por el sentido. ¿Por qué la distancia es negativa, Denis? Porque va para la izquierda. Porque va hacia la izquierda. Perfecto. Y resulta que el ángulo es el ángulo que se forma entre la dirección de la fuerza y la distancia. ¿El ángulo cuánto vale allí? 90 grados. Entonces uno dice seno de 90. Fíjense, aquí hay una cuestión importante. Ustedes pueden decir, no, este ángulo tiene una dirección de 270 grados. Pero a los estudiantes en el bachillerato les va a quedar un poquito complejo empezar a elaborarle el concepto por allí. Ustedes simplemente forman un ángulo de 90. ¿Listo? Y entonces dicen seno de 90. Si ustedes trabajan con seno de 270 les va a dar lo mismo. Pero ustedes, porque son matemáticos y saben de que seno de 90 es el mismo seno de 270. Y ahora, ¿cuánto es menos por más? Perdón, menos por menos, menos por menos. Más, profe. Y entonces, ¿cuánto me daría todo el producto? Me daría 40, ¿40 qué? Kilogramos por metro. Y calculamos el torque producido por F1. ¿Listo? Ahora calculemos el torque producido por F2. ¿Cómo diríamos? El torque producido por F2 es igual a ¿qué? A la fuerza de F2. ¿Cuánto vale la fuerza de F2? Menos 10. ¿Y por qué menos 10? Porque la fuerza, ¿en qué dirección va? Hacia abajo. Por la distancia. ¿Y cuánto vale la distancia? ¿Positiva o negativa? Positiva. 4 Positiva. por 4. La misma a la derecha. ¿Y cuánto vale el ángulo? Por el seno de 90. Entonces no me complico diciendo, mire, es que esta fuerza va para abajo, el ángulo o la dirección es 270. No, simplemente un ángulo de 90. ¿Y cuánto me da el torque número 2? Menos 10 por 4 me da ¿cuánto? Menos Unos 40. 40 kilogramos por metro. Significa que este torque número 2 hace girar el sistema en dirección de las manecillas del reloj. Por eso es negativo. El otro hace girar en dirección contraria a las manecillas del reloj. Por eso es positivo. Entonces, uno empieza con el concepto de que uno es positivo, que el otro es negativo, y después lo explica por qué y de dónde sale eso. ¿Soy claro? Sí, profe, sí. Sí, profe, sí. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a dejar la clase allí. Tienen como tarea desarrollar los 3 problemas y de este punto vamos a hacer un laboratorio, pero yo se los voy a plantear en la próxima clase. Se los voy a dejar, porque yo sé que ustedes son bien duros y son capaces de resolverlo solos. ¿Listo, muchachos? Bueno, profe. Bueno, alguien que rece para que Felipe esté. Él está Bueno, ahí. profe. De primero, profe, de primero. ¿Cuál primero? Si siempre se me va de primero. Eso sí, lo que dijo sí es cierto. De primero, pero de primero para irse. Bueno, Graciela.
Señor. Vivian. Todos ponen la cámara, por favor. Voy. Vivian. Graciela. ¿Listo? Bueno, muy bien. Eso es un mosaico muy bonito. Aquí se oye la cámara, ¿listo? Entonces todos smile. ¿La oyeron? ¿Listo? Entonces, muchachos, miren, el tema que se ha visto, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Es un tema muy bonito, ¿ya? Por eso les decía, ¿por qué creen que el LeafFlex tiene el concepto de torque como un, digamos, uno de los conceptos que los estudiantes en el bachillerato adquieren con mayor dificultad? ¿Sí lo vieron o no? Pues sí, es un poco complejo. ¿Ya? Exacto, un poco complejo. Nunca vayan a decir que es difícil, y menos a los estudiantes, ¿ya? Que tiene un grado de complejidad, sí, pero no vayan a decirle que es difícil, porque en el momento que ustedes digan, es que este tema es muy difícil, hasta ahí les llegó la dicha. ¿Estoy claro? Sí, señor. Bueno, entonces ven, muchachos, dentro de una semana nos vemos, vamos a concluir este tema y vamos a hacer el de energía. Y ahí llega el tema del curso. Como ustedes son personas que están muy maduras en la parte académica, por favor, lean las diapositivas de energía. ¿Listo? Yo quiero. Se llama energía. ¿Sí? Trabajo. Incluso el trabajo se ve primero. Trabajo, energía y potencia. Trabajo, energía y potencia. Esos son los temas que vamos a hacer, ¿ya? Y a partir del próximo viernes, si te vi, no me acuerdo. ¿Ya? Profe, ¿ya que estaría para el 29? La evaluación, exacto. Ya ahí sí no podemos decir, me enfermé, se me cayó el internet, nada de eso. Tabima, ¿dónde estás? Andrés. Aquí estoy, profe. Ah, bueno. No, aquí estoy, en la cámara, míreme, estoy. Ah, ya. Si es que no miraba para abajo. Entonces, tienen que estar el día del examen. Ese día no se les va a caer el internet, ese día no tienen que ir a recoger medicina, no, nada. Y quiero que todos estemos bien. No, Se me profe, cuidan, todos vamos a muchachos. estar ahí. Después de que Exacto, un se me compañero no cuidan. esté pronosticando de que se va a ir la energía, todo está bien, porque me pasó para el parcial antepasado. Ya. ¿Y cómo hizo para presentar el supletorio? Me tocó, no supletorio, no, o sea, yo estaba haciendo el parcial y se me fue la energía. Me tocó que meterle datos a mi celular y seguir por mi celular. Y darle Ah, datos pues al sí, computador. va, qué bien, qué bien. Muy chévere ese recurso. Vean lo que está diciendo aquí la niña. Tengamos el celular con datos por el caso de que se nos caiga o se vaya el internet, no tengamos un problema, un dolor de cabeza. Yo creo que todos ¿Tiene el tengamos celular bien. descargado? Ah, no se ponga a hacer gases ahí. Ay, no traigan la mala suerte, que Dani la otra vez dijo eso y se me fue la energía a mí. Uy, no. Bueno, muchachos, entonces nos vemos en una semana, ¿listo? Bueno, profe, muchas Se gracias. cuidan Bueno, muchísimo. profe. ¿Ok? Listo, profe. Chao. Chao, Felipe. Lo felicito que aguantó hasta el Feliz final. día del maestro, todos. Ah, bueno, feliz día. Igualmente para todos ustedes. Graciela. Se me ha olvidado. ¿Qué Especial pasa con Graciela. ustedes? ¿Yo? Ok, chao, pues.